Te mintieron desde el principio. El mayor secreto no está encerrado en bóvedas del gobierno ni oculto en templos antiguos, está dentro de tu propia mente. Durante siglos, trabajaron incansablemente para suprimir el conocimiento que podría liberarte. El conocimiento que amenaza todo lo que han construido. En el centro de esta verdad oculta hay una pequeña glándula misteriosa enterrada profundamente en tu cerebro, la glándula pineal. Los antiguos maestros herméticos creían que era la puerta de entrada entre este mundo físico y reinos superiores de existencia, un puente hacia estados de conciencia mucho más allá de lo que jamás te enseñaron. Pero tú nunca debías saber esto. En lugar de revelarlo, enterraron esta información bajo capas de ridiculización, desinformación y miedo. Porque si comprendieras lo que la glándula pineal realmente puede revelar, te volverías imposible de controlar. Y eso es exactamente lo que más temen. Durante miles de años, los maestros herméticos guardaron una verdad tan poderosa que solo se susurraba entre iniciados cuidadosamente seleccionados. Ellos comprendieron algo que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar, que la glándula pineal no es simplemente un órgano enterrado en tu cerebro, sino un portal sagrado, un canal directo hacia dimensiones más allá de los sentidos físicos, ubicada en el centro del cerebro. Esta pequeña glándula con forma de piña ha sido llamada el asiento del alma por filósofos y místicos durante milenios. Para los herméticos, esto no era una metáfora ni superstición, era un mapa hacia algo real. Los antiguos herméticos creían que la glándula pineal fue diseñada para permitir a los seres humanos acceder a estados de conciencia muy por encima de los límites de la percepción común, conectándose directamente con planos superiores de existencia e inteligencia universal. Pero ese conocimiento nunca fue destinado a las masas. Los textos herméticos no estaban escritos para lectores casuales ni para debates académicos, se guardaron celosamente y se transmitieron solo a quienes demostraban disciplina, integridad y preparación. Esos textos revelaban métodos para activar la glándula pineal, prácticas que permitían al practicante experimentar estados místicos profundos, percepción elevada y acceso a un nivel de conciencia que los hacía inmunes a la manipulación y el control. No era cuestión de religión ni de dogma. Era la búsqueda de la soberanía absoluta de la mente. El camino hermético se basa en el principio como es arriba, es abajo, la idea de que el macrocosmos del universo refleja el microcosmos del cuerpo humano. Para los herméticos, la pineal era el puente entre esos reinos. Un receptor y transmisor de energía y conciencia que nos conecta directamente con la estructura misma de la realidad. Sin embargo, por ese mismo motivo, tuvieron que enterrarlo bajo montañas de ridículo y desinformación. Una población que comprende su propio poder innato se vuelve ingobernable. Quienes despiertan la conciencia superior dejan de inclinarse ante la autoridad externa, renuncian a las distracciones materiales y dejan de temer las construcciones artificiales de control. Con el tiempo, a medida que surgieron imperios religiosos y se consolidó el poder centralizado, la sabiduría hermética pasó a la clandestinidad. El método prohibido para activar la glándula pineal fue desacreditado como fantasía mística y tachado de herético o incluso de locura por quienes se beneficiaban de la ignorancia colectiva. En el mundo moderno, la ciencia trata la glándula pineal con cautela, reduciéndola a un mero regulador de la melatonina y los ciclos de sueño, ignorando convenientemente las vastas tradiciones que apuntan a un propósito mucho más profundo. No obstante, algunos investigadores empiezan a toparse con hallazgos inexplicables. La pineal produce neuroquímicos vinculados a estados extraordinarios de conciencia. Está rodeada de líquido cefalorraquídeo y alimentada por un flujo sanguíneo especial, lo que sugiere una posición única para interactuar con campos electromagnéticos. Contiene pequeños cristales de calcita con propiedades piezoeléctricas, capaces de generar cargas eléctricas al variar frecuencia o presión.
Estos datos no son pseudociencia, son propiedades medibles, observables y documentadas, justo como los herméticos insinuaban. Combinar respiración, visualización y vibraciones precisas estimula a la pineal abriendo estados de percepción expandidos y liberando poderosos procesos neuroquímicos internos. Academy. Haz clic en el enlace de la descripción y comienza hoy tu transformación. Ondas electromagnéticas e incluso las propias ondas cerebrales portan frecuencias que alteran directamente nuestro estado mental. Los herméticos entendieron que, al introducir frecuencias específicas ya sea mediante cánticos, control respiratorio o estados meditativos, podían ajustar el cerebro para resonar con planos vibracionales superiores. Esa resonancia no es solo una metáfora espiritual, es una interacción física y medible. Los patrones de ondas cerebrales pueden entrar en coherencia con frecuencias externas, estimulando respuestas neuroquímicas que abren portales perceptivos. Y luego, viene el componente químico. Estudios recientes sugieren que, bajo ciertas condiciones, la glándula pineal puede producir DMT endógeno dimetiltriptamina, una sustancia asociada a experiencias místicas profundas, fenómenos cercanos a la muerte y estados de trascendencia absoluta. Las personas que reportan viajes extracorporales, visiones de luz o una unidad cósmica aplastante describen vivencias similares a las inducidas por DMT. El método hermético de activación que une respiración, visualización y alineación vibratoria parece crear el ambiente interno ideal para liberar esa DMT natural, sin sustancias externas. Incluso algunos científicos ortodoxos comienzan a reconocer que la conciencia podría no estar confinada al hardware cerebral. Teorías como la del universo holográfico o la conciencia no local sugieren que la mente exida un campo de información más allá del cuerpo físico. Y ahí es donde el modelo hermético encaja perfectamente. En este modelo, la glándula pineal no genera conciencia, sino que la sintoniza, como una antena capaz de acceder a diferentes capas de la realidad según su estado de activación. Cuanto más coherentes y equilibradas sean las frecuencias internas, más profundo es el acceso a ese campo infinito de conciencia, pero a pesar de la creciente evidencia científica, esta área sigue siendo polémica y fuertemente estigmatizada. ¿Por qué? Porque instituciones ligadas al lucro farmacéutico, al control político y a paradigmas académicos rígidos no tienen ningún interés en abrir estas puertas, porque cuando reconoces que la conciencia no depende exclusivamente de la química cerebral, todo el edificio del materialismo moderno comienza a desmoronarse. Una sociedad basada en el miedo, el consumo y la obediencia necesita mantenerte desconectado de esa verdad. La activación pineal no amenaza con armas. Amenaza con algo mucho más poderoso, una mente libre. La mente libre no necesita anestesias ni distracciones, no busca validación en estructuras frágiles ni se deja arrastrar por agendas invisibles. Simplemente existe en estado de conciencia plena, algo que la glándula pineal, una vez activada, permite experimentar con profundidad. Sin embargo, esta travesía no está libre de riesgos reales. Y los herméticos lo sabían bien. Por eso el método nunca fue enseñado de forma superficial. Despertar la conciencia no solo te expone a verdades superiores, sino también a las ilusiones sobre las que construiste toda tu vida. Arranca las mentiras cómodas. Te obliga a enfrentar la realidad incómoda de que la mayor parte de lo que creías ser tu identidad no es más que un producto del condicionamiento. Y para muchos, esa revelación es demasiado. Retroceden. Regresan a la anestesia reconfortante de la conformidad. Por eso tampoco se toman en serio este camino, no porque el método no funcione, sino porque enfrentar tus propias cadenas internas requiere más valor del que la mayoría está dispuesta a reunir. La verdadera prisión no es externa, es la creencia profundamente arraigada de que no puedes cambiar. Pero aquí está la verdad que han hecho todo lo posible por ocultar. Nunca fuiste impotente. La glándula pineal sigue allí, dormida, esperando tu comando.
El antiguo método no desapareció, simplemente fue enterrado bajo capas de miedo, distracción y desinformación. Una vez que comprendes la profundidad de la programación a la que fuiste sometido, te das cuenta de cuán cuidadosamente fue calculado todo el sistema. Cada duda, cada temor, cada sensación de incomodidad que sientes ahora mismo al leer esto fue implantado intencionalmente. El método prohibido no es un cuento de hadas ni una promesa vacía. Es un sistema estructurado disciplinado e enraizado en principios refinados durante siglos. Los iniciados herméticos que lo practicaron no estaban buscando ilusiones, sino el dominio completo de la conexión mente-cuerpo que libera las capacidades latentes de la glándula pineal, mientras la ciencia moderna apenas comienza a rascar la superficie. Estos antiguos practicantes ya habían cartografiado el camino con precisión, aunque fue silenciado por la censura y el tiempo. El método sigue siendo tan eficaz como cuando fue entregado por primera vez de maestro a discípulo, en su núcleo. El método hermético de activación gira en torno a 3 pilares esenciales: la respiración, el alineamiento de frecuencias y la intención enfocada. Cada uno cumple un papel fundamental en la creación de las condiciones internas necesarias para despertar la glándula pineal. La respiración no es solo una herramienta de relajación, es una manipulación precisa del sistema nervioso, de la química sanguínea y del equilibrio energético. A través de secuencias específicas rápidas, lentas o con retención, el practicante puede alterar los niveles de dióxido de carbono, modular el pH sanguíneo e influir directamente sobre los sistemas simpático y parasimpático. Esto cambia el estado operativo del cerebro y lo prepara para una activación superior. Pero la respiración por sí sola no basta. El alineamiento de frecuencias es el segundo pilar. Los herméticos sabían que todo vibra y que ciertas frecuencias resuenan con aspectos concretos del cuerpo y de la mente. Usaban cantos, zumbidos, diapasones y frecuencias auditivas específicas para generar vibraciones que estimulaban directamente los cristales dentro de la pineal. Estas vibraciones, combinadas con la respiración, crean un estado de resonancia en el cerebro, amplificando la actividad electromagnética y activando las propiedades piezoeléctricas de la glándula. Traducción parte 9. Entonces llega el tercer pilar, la intención enfocada, quizás el más subestimado, sin embargo, el más poderoso: la capacidad de la mente para sostener una visualización clara, precisa. Activa cascadas neuroquímicas internas con efectos reales y mensurables. El practicante hermético es entrenado para mantener en su mente imágenes específicas, símbolos sagrados, geometrías, flujos de energía o figuras arquetípicas, mientras respira y entona frecuencias. Sostiene ese foco mental con absoluta presencia. Esta tríada respiración, frecuencia y enfoque forma un ciclo de retroalimentación potente, donde los sistemas electromagnéticos, neuroquímicos y energéticos convergen. El resultado no es una experiencia mística vaga, sino un estado real donde la glándula pineal se comporta como una interfaz activa entre el cuerpo físico y los planos superiores de conciencia. Cuando se ejecuta correctamente, los practicantes reportan experiencias extraordinarias, el tiempo se distorsiona o desaparece. La sensación de yo se disuelve y emergen estados de unión total con la totalidad del universo. Sientes que esto toca algo profundo dentro de ti. No es casualidad. Es tu momento de ir más allá de las palabras. Haz clic y cruza el umbral. Estas experiencias no son alucinaciones ni fantasías, son el subproducto natural de superar la limitada banda de frecuencia en la que normalmente opera la conciencia despierta. Los herméticos lo llamaban sintonizar con realidades superiores. Un estado donde el alma interactúa directamente con la verdad universal, sin el filtro de los sentidos físicos ni las construcciones mentales. Sin embargo, a pesar de lo extraordinario, el método hermético jamás fue comercializado como una práctica fácil o accesible. No era una rutina de 5 minutos al día para alcanzar la iluminación.
Era un camino exigente que requería preparación, disciplina y una profunda autoconciencia antes de que alguien pudiera activar completamente la glándula pineal. Gran parte del trabajo preliminar consistía en purificar la mente, liberarse de patrones tóxicos de pensamiento, desprogramarse de las influencias externas y alcanzar un dominio emocional suficiente para sostener el impacto de lo que vendría. Una mente indisciplinada que exida estos estados corre el riesgo de ser desestabilizada. Por eso, durante siglos, el método fue reservado solo a aquellos considerados listos para asumir la responsabilidad de una percepción expandida en el mundo moderno de gratificación instantánea. Este nivel de compromiso parece extraño. Nos han entrenado para creer que el conocimiento puede comprarse, que la verdad puede descargarse, y que la iluminación es solo otro producto del mercado espiritual. Pero el verdadero despertar no se puede consumir, debe ser conquistado. El método hermético prohibido es un desafío directo a la cultura de los atajos. Exige que te enfrentes contigo mismo, que desarmes capa por capa las identidades cómodas y programadas que llevas construyendo desde que tienes memoria, y solo entonces, cuando estés completamente presente en esa crudeza incómoda, es cuando el portal comenzará a abrirse. El poder de activar tu glándula pineal nunca desapareció, solo fue enterrado bajo miedo, distracción y burlas. Los antiguos dejaron el mapa. El camino, ahora, es solo tuyo. La recompensa no es simbólica ni filosófica, es un encuentro directo con la verdadera naturaleza de la realidad. Una experiencia que transforma para siempre todo lo que creías sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre las fuerzas invisibles que lo moldean. ¿Qué sucede cuando la glándula pineal está completamente activada? Es algo que las palabras apenas pueden describir, el lenguaje, limitado como es. Tropieza al intentar contener estados del ser que existen fuera de las dimensiones ordinarias. Quienes han recorrido este camino, quienes han soportado la disciplina rigurosa de esta activación, hablan de una reescritura total de su comprensión de la existencia. La realidad ya no se percibe como algo fijo, sino como capas de percepción, cada una más profunda y expansiva que la anterior. El tiempo se disuelve. El espacio se vuelve fluido, y la separación entre el yo y el universo simplemente deja de existir. Estas no son ideas románticas ni visiones idealizadas, son transformaciones profundas de conciencia que permiten al practicante acceder a niveles de realidad siempre presentes, pero normalmente inaccesibles para la mente encerrada en el pensamiento lineal. Cuando la glándula pineal se activa, la conciencia puede trascender su frecuencia habitual e interactuar directamente con el campo que sostiene toda la existencia. Algunos iniciados herméticos describieron esto como atravesar el velo, romper con la ilusión del mundo material y entrar en lo que llamaban la gran mente, un estado en el que toda la información, toda la sabiduría y toda la creación existen simultáneamente. En estos estados expandidos es común reportar encuentros con inteligencias superiores, no necesariamente seres en el sentido físico, sino aspectos de la conciencia mucho más allá del ego humano. Olas avasalladoras de amor incondicional, sabiduría universal, y una profunda sensación de unidad lo inundan todo. Entonces no te detengas ahora, sigue el llamado interno, haz clic, suscríbete y activa tu viaje. Algunos practicantes afirman haber observado sus propias vidas, incluso líneas temporales completas, desde un punto de observación fuera del tiempo. Esa percepción expandida no elimina la individualidad, pero sí disuelve la ilusión de separación entre uno mismo y el todo. Los herméticos entendían esto con una claridad asombrosa. Para ellos, la individualidad era como una ola en el océano. Parece distinta por un momento, pero nunca se separa verdaderamente del mar del que emergió. Y estas experiencias no son meramente espirituales o filosóficas, tienen consecuencias psicológicas profundas que impactan directamente la vida cotidiana. Los practicantes reportan cambios permanentes en su relación con el sufrimiento, el miedo y la propia muerte.
Ansiedades que antes eran dominantes pierden fuerza, reemplazadas por una paz interior que nace de saber que tu existencia trasciende este vehículo físico temporal, las distracciones del mundo moderno, el materialismo, la competencia. El estatus artificial pierden su atractivo. Lo que antes parecía importante se vuelve trivial ante la claridad avasalladora que emerge. Y precisamente por eso, la activación de la glándula pineal representa una amenaza directa para quienes prosperan manteniendo a las masas en estado de desconexión. Un individuo que ha experimentado una conexión directa con la conciencia superior ya no puede ser manipulado con miedo. La cultura del consumo pierde su poder. Las instituciones políticas y religiosas se tornan irrelevantes. La necesidad de validación externa se disuelve. Estas personas se vuelven soberanas, no en teoría, sino en experiencia vivida. Y una sociedad compuesta por individuos así sería ingobernable bajo las estructuras que actualmente dominan el mundo. Los maestros herméticos sabían que la verdadera libertad no se concede, se descubre, existe dentro de ti, esperando que remuevas las ilusiones que la ocultan. El método prohibido no trata de escapar de la realidad, sino de verla como realmente es, un campo fluido, interconectado, de potencial infinito. Y una vez que lo ves, una vez que lo experimentas por ti mismo, los límites artificiales impuestos por la sociedad ya no pueden encadenarte. Pero vale cada paso. Da el siguiente ahora. Haz clic abajo y únete. Pero con esa conciencia expandida también viene la responsabilidad. El despertar no es una excusa para desconectarse del mundo, sino un llamado a involucrarse con él desde un lugar de sabiduría y compasión. El camino hermético enseña que el individuo despierto se convierte en un faro para los demás, una fuerza estabilizadora en un mundo atrapado en la ilusión. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que el sistema más teme. Porque cuando suficientes personas despiertan a esta realidad, la ilusión colectiva comienza a derrumbarse. Las estructuras que dependen de tu ignorancia ya no pueden sostenerse ante una ola creciente de mentes soberanas que ven más allá del velo. La mayor amenaza para cualquier sistema basado en el control no es la rebelión ni la revolución en las calles, sino la certeza silenciosa e inquebrantable de una mente despierta. Porque una vez que ves la ilusión, una vez que reconoces cuán profundamente fuiste condicionado, te vuelves intocable de formas que aterrorizan a aquellos que lucran con tu obediencia. No temen tanto a la resistencia física, temen el despertar en masa. Un sistema puede aplastar revueltas con fuerza, pero no puede controlar a millones de personas que ya no creen en su legitimidad. Durante siglos, las instituciones que regulan el comportamiento humano, religiosas, políticas, económicas, han funcionado manteniendo a la humanidad dentro de una banda estrecha de conciencia, personas que creen que su existencia se limita al cuerpo, que su valor depende del estatus externo y que la realización se logra acumulando bienes materiales. Esas personas son fácilmente controlables. El miedo las mantiene obedientes. El deseo, consumiendo. La división, aisladas. Es una trinidad que forma una cadena casi irrompible que ha aprisionado a las masas, generación tras generación. Pero todo eso se derrumba en el instante en que una sola persona experimenta la vastedad de su verdadera naturaleza. Por accidente. Si has llegado hasta este punto, es porque una parte de ti ya ha despertado. Confía en ella. Haz clic, únete, y deja que comience la transformación. Ninguna de las herramientas de manipulación vuelve a funcionar. Y es precisamente por eso que el conocimiento hermético fue considerado tan peligroso por las estructuras de poder a lo largo de la historia. De este conocimiento ofrecía acceso directo a la sabiduría universal, sin necesidad de sacerdotes, reyes ni gobiernos. Los herméticos no predicaban fe ciega, entregaban herramientas para la experiencia directa. La glándula pineal no era un símbolo poético, era la puerta literal hacia esos estados superiores. Con cada activación, el individuo se volvía cada vez más inmune al control basado en el miedo.
y a medida que más iniciados despertaban, la amenaza a la autoridad institucional crecía. ¿Qué ocurriría si poblaciones enteras dejaran de creer en las narrativas que los mantenían esclavizados? Si las personas se negaran a desempeñar sus papeles dentro de la jerarquía fabricada, el sistema colapsaría. Ese miedo ha acechado a los gobernantes durante siglos, a lo largo de la historia. Quienes buscaron este conocimiento prohibido fueron perseguidos. Gnósticos, místicos, herméticos y tantos otros fueron cazados, silenciados o borrados de los registros. Sus enseñanzas fueron demonizadas. Sus textos destruidos o escondidos en archivos secretos controlados por las mismas instituciones que los condenaban. Y eso no ocurrió porque el conocimiento fuera peligroso en el sentido que ellos proclamaban, sino porque era una amenaza directa a su monopolio del poder. El control requiere uniformidad. El despertar genera imprevisibilidad. Una persona que confía en su experiencia directa de la realidad es mucho más difícil de manipular que alguien que depende de autoridades externas. Para definir la verdad, hoy, la represión continúa, pero de forma más sutil. Ya no queman libros ni ejecutan en plazas públicas, ahora ahogan el conocimiento prohibido bajo oleadas de ruido y burla. Ciclo. Desprograma tu mente. Descarga tu copia gratuita del Kybalion en la newsletter de Insectes Academy y exida lo que fue reservado solo para iniciados. La sabiduría es tuya por derecho. Reclámala. La sola idea de explorar estados superiores de conciencia es hoy enmarcada como ingenua, ridícula o incluso como un signo de inestabilidad mental. Los grandes medios te inundan con distracciones diseñadas para mantenerte ocupado, ansioso y dependiente. El sistema educativo sigue premiando la obediencia y la memorización mecánica, no la investigación libre ni la exploración espiritual. Las redes sociales promueven por algoritmos contenidos superficiales, garantizando que todo lo que desafía la narrativa dominante permanezca enterrado bajo una avalancha de entretenimiento sin sustancia. Pero aquí está la verdad incómoda que desesperadamente quieren que ignores. La única razón por la que estos mecanismos existen es porque la amenaza es real. Si este conocimiento no tuviera poder, no harían tanto esfuerzo por suprimirlo. La existencia misma de estructuras de control tan elaboradas es prueba de cuán peligrosa sería una población despierta para el sistema que gobierna la humanidad desde las sombras. El método prohibido no desmantela al sistema con violencia ni con rebelión. Lo hace mediante la liberación interna en masa. Una sociedad compuesta por individuos que ya no son gobernados por el miedo, ni por el deseo. Es una sociedad que ya no necesita gobernantes externos. Los gobiernos perderían su influencia. Las corporaciones perderían su base de consumidores, alimentada por la insatisfacción crónica. Las religiones organizadas se quedarían sin congregaciones, y los modelos económicos basados en la escasez y la competencia perpetua colapsarían por completo. Por eso la represión es tan implacable, porque si tan solo una fracción de la población comenzara a activar su verdadero potencial, el efecto dominó sería imparable. Una mente despierta inspira a otra, las conversaciones cambian, los valores se transforman, las narrativas antiguas se desmoronan, y finalmente, el sistema entero se colapsa bajo el peso de su propia irrelevancia. Entonces no sigas esperando, elige despertar. Inscríbete abajo y reclama tu guía gratuita. El Kybalion no es un libro, es un umbral final que enfrentan, no la resistencia, sino la obsolescencia. Ahora estás al borde de una decisión que la mayoría ni siquiera reconoce. La elección es simple, pero no fácil. Puedes seguir el camino que trazaron para ti seguro, predecible y controlado, o puedes dar los primeros pasos hacia la recuperación del poder que siempre fue tuyo. El camino hermético nunca fue diseñado para las masas, porque pocos tienen el coraje de recorrerlo. Pero si has llegado hasta aquí, si has permitido que estas verdades incómodas hagan eco dentro de ti, entonces ya comenzaste a romper el control del sistema. El despertar no es un destello repentino de revelación. Es un proceso.
Comienza cuando cuestionas todo lo que te enseñaron a aceptar sin pensar. El éxito, la felicidad, la autoridad. Tu propia identidad. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Quién se beneficia de que las mantengas? Cuanto más miras, más comprendes. Gran parte de lo que creías como verdad no era más que programación heredada diseñada para servir a intereses que nunca tuvieron tu bienestar en mente. El método hermético requiere disciplina, pero no perfección. Solo conciencia. Empieza por observar tus patrones, la reacción automática, la necesidad de aprobación. El miedo a destacar. Eso no eres tú. Es el sistema hablando dentro de ti. Llave siempre fue tuya. Solo te entrenaron para no usarla. Recupérala. Activa tu glándula pineal. Suscríbete ya al boletín de Insectes Academy y exit gratuitamente al Kybalion. No pidas permiso. El poder es tuyo. Reclámalo ahora.